Siglo XXI. La salud, la educación y el trabajo son un derecho para todas las personas, pero con eso no basta. Cuando voy a la consulta a veces me tratan distinto. En mi trabajo, algunos me señalan. En la escuela hicieron diferencias con mi hijo. Quiero trabajar. Quiero estudiar. Quiero cuidar de mi salud. Quiero que me respeten. Quiero ser feliz. Vivo con VIH. Y tengo los mismos sueños y derechos que vos. Pero si me discriminan, no tengo la oportunidad de tener una vida plena. Vos podés cambiar esto. Muy buenos días. Les agradecemos a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal oficial de YouTube, a través de las redes sociales del Ministerio de Salud Pública. En este 1 de diciembre del 2020, que bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, estamos celebrando el Día Mundial del VIH-Sida. En la actividad del día de hoy, dentro del marco de contemplar todo lo que respecta al cuidado personal, se ha decidido hacerlo a través de YouTube y tenemos presente entonces aquí en esta mesa y también a través de nuestra conexión a representantes nacionales e internacionales. Tenemos aquí presente al ministro del Ministerio de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, al señor subsecretario y presidente de la CONACIDA, licenciado José Luis Sabjian, al director general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Miguel Asqueta, a la coordinadora del área programática ITS VIH-Sida, doctora René Diverio, al representante de la OPS-OMS en Uruguay, doctor Giovanni Escalante, representante nacional de UNFPA Uruguay, Fernando Filgueira, al director de ONU-SIDA, doctor Alberto Estela, y a representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Lisette Collazo y Anaí Chitara. A todos ellos le damos la bienvenida. Invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Daniel Salinas. Buenos días. Y bueno, hoy 1 de diciembre es una jornada que se conmemora el Día Mundial del VIH-Sida. Bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. En los más de 35 años de historia de infección por VIH, el conocimiento ha avanzado en forma significativa, hasta exponencial. Y hoy por hoy se la concibe como una enfermedad crónica con terapia antirretroviral. Esta terapia antirretroviral pretende y logra disminuir la circulación viral comunitaria y contribuye significativamente a prevenir nuevas infecciones por VIH. Nuestro país está alineado a la meta propuesta por la OMS, que es 90-90-90, aumentar el 90% los diagnósticos mediante testeo, aumentar al 90% los casos diagnosticados con terapia que reciban terapia antirretroviral y a 90% de aquellos que reciban terapia antirretroviral tengan carga viral indetectable. Los beneficios individuales son incalculables, pero en términos de calidad de vida y de sobrevida, pero sin lugar a dudas, los beneficios a nivel de la salud pública también son sumamente significativos, apuntando a estos elementos de cortar las cadenas de transmisión y lograr cargas virales indetectables. Es por ello que exhortamos a todos los médicos del país que ofrezcan a sus pacientes realizar la prueba de VIH. Con eso estaríamos aumentando nuestra capacidad de testeo. También está en nuestro programa tratar de incluir este testado dentro de lo que es el carnet de salud, sin que ello signifique una inhabilitación para el trabajo, y que se inicie el tratamiento lo antes posible. Decimos lo del tema del carnet de salud porque es una forma de screening que, junto a la hepatitis C, para el año 2021 y
en forma paralela al desarrollo de la pandemia, vamos a intentar que quede plasmado ya en este gobierno. Y a propósito de este día, no me quiero olvidar que en el año 1983, en ese momento yo tenía 21 años y estaba de guardia en el Hospital de Clínicas. Estaba haciendo lo que en Uruguay le decimos de leuco, ¿no? Es decir, aprendiendo con médicos, con docentes, a recibir pacientes y a tratarlos. Y era un día no me acuerdo si era de julio, pero era invierno, y de pronto llegó un paciente en silla de ruedas, un hombre alto, muy alto, medía como 2 metros, con un uniforme de tripulante de la Panam, una línea aérea que ya está desaparecida. Y llegó con un estado de consunción, su cuerpo consumido, completamente flaco, demasiado, y se recibió una historia clínica en inglés allí que acompañaba eso. Provenía de Nueva York, ese paciente, año 1983, y bueno, los planteos diagnósticos eran de los más variados, ¿no? Se planteaba en ese momento que era un síndrome de Kwashiorkor, lo recuerdo claramente en ese momento, ¿no? Y luego se estaba con este tema del VIH, que era muy incipiente, y bueno, pues resulta que yo acertaba a pasar por el lugar, pero ese día fue el día que se ingresó el primer paciente con VIH-Sida al país, al Hospital de Clínicas. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Era nada más una anécdota para recordar ese evento, los años que se lleva con este tema y todo lo que ha avanzado la ciencia, tanto en el diagnóstico, en la identificación del virus, los premios Nobel reconocidos por la investigación en SIDA, y los avances en la terapia antirretroviral que hoy dan grandes expectativas a toda la población mundial. Así que nada más, no los quiero aburrir, sino dar paso a los otros panelistas. Muchas gracias, doctor Daniel Salinas. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor subsecretario y presidente de CONACIDA, licenciado José Luis Abjian. Muchas gracias. Buenos días para todos. Solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Bajo este lema, hoy conmemoramos el Día Mundial del SIDA, día de reflexión, como hacía referencia el señor ministro. Día de reflexión que nos hace pensar sobre la vulnerabilidad que tenemos, que en parte este año quedó de manifiesto con la pandemia de coronavirus, lo vulnerable que somos las personas y que todos estamos expuestos a lo que son las enfermedades infectocontagiosas. En nuestro país la prevalencia en población general es del menos del 1%, pero la población específica más del 5%. Y ahí es donde tenemos que trabajar y tenemos el desafío. 13.350 personas aproximadamente conocen su estado serológico. Y se da una particularidad en los últimos años, que hay un aumento de 2017 a 2019, sobre todo por población extranjera, por migrantes. Esos migrantes que hicieron de nuestro país un país grande, que históricamente recibimos población migrante, todos somos descendientes de inmigrantes y que hoy nos toca seguir recibiendo y nos toca seguir acogiendo y atendiendo y nos toca la responsabilidad de que tengan atención médica. Con respecto al VIH, que tengan diagnóstico, que haya tratamiento, que haya cobertura, que haya acceso, y ese es el principal desafío que tenemos. La tasa de transmisión vertical es del 1,13% en 2019, solo un niño, y tenemos que seguir lamentando que haya tasa de transmisión vertical, pero solo un niño.
Pero fíjense que hay dos contagios, hay dos niños que se contagiaron en periodo de lactancia. Y ahí también tenemos mucho para hacer en conjunto con los trabajadores de la salud, en conjunto con los prestadores, para que las mamás en periodo de lactancia accedan al test, se hagan el test y obviamente tratar de bajar el contagio en ese periodo. Por eso en 2018 se resuelve que se realice prueba de VIH en periodo de lactancia. A nosotros nos toca presidir la CONACYDA. Nos toca continuar un trabajo que viene desde hace muchos años. Nos toca continuar lo que se hizo bien y mejorar lo que entendamos que hay que mejorar. Personalmente fue un año de mucho aprendizaje en la CONACYDA. Diariamente o en cada sesión a mí me toca aprender de todos los que participan, de los que tienen más experiencia en el tema VIH y tratar de nuestro lugar de poder mejorar la atención y poder dar oportunidades a todas las personas. Quisimos dar una impronta distinta de la CONACYDA. Quisimos que tenga un rol protagónico y estamos camino a eso. Obviamente que desde el Ministerio, con René, directora del programa, el Ministro de Salud Pública, el doctor Miguel Ajeta, director general de la Salud, todos los directores, con Sandra, quien destacamos el trabajo y agradecemos la tarea que nos hace. No solamente del Ministerio hacemos una CONACYDA que funcione y funciona bien, es con cada uno de los participantes que todos los meses nos encontramos para tratar los temas que son de urgencia, que son oportunos y que son necesarios que tengan mejora. Por eso yo quiero resaltar ese trabajo que tuvimos este año, que tenemos muchísimos desafíos que vamos a ir encarando a lo largo de este tiempo. Nos toca transitar un periodo especial, pero no por eso nos paralizamos, no por eso dejamos de trabajar en esta problemática, porque las personas que tienen VIH, que conviven con el VIH, se merecen que nosotros sigamos en ese camino. Nos propusimos desde el principio que haya transparencia en los recursos. Por eso, y agradecemos el trabajo de OPP, junto a la sociedad civil y al Fondo Nacional de Recursos, y tuvimos un documento que arrojaba transparencia y que arroja transparencia sobre los recursos que son para las personas con VIH. Por eso también nos propusimos incorporar nuevos fármacos al FPM y está en proceso de estudio por parte de nuestro programa de VIH, por parte de la Dirección General de la Salud, la incorporación de estos fármacos. Nos propusimos dar visibilidad y el 29 de julio creamos en comunicaciones del Ministerio de Salud Pública un spot para visibilizar y quisimos darle mayor importancia a lo que es esta problemática. Iluminamos el Ministerio de Salud Pública en conjunto con otros edificios públicos, digamos de invitación para que se sume, y el Ministerio de Salud Pública en señal de recuerdo, de conmemoración, es iluminado de color rojo. En el día de hoy está a disposición la realización de test de VIH en todo el país, y quisimos que esté en todo el país, porque no solo en Montevideo y la zona metropolitana tiene que ser accesible, por eso en cada dirección departamental, en cada departamento está a disposición el test de VIH. En conjunto con el MIDES, cuando sucedió que tuvimos los peores meses de pandemia, se entregaron canastas de alimentación a las personas con VIH, específicamente a la población vulnerable que vive con VIH. Más de 250 canastas hizo entrega al MIDES, el cual también agradecemos, y que fue fruto del trabajo de la CONACYDA, que es fruto de mucha perseverancia y mucha insistencia de parte de la sociedad civil en traer el planteo de la necesidad de atención y la recepción de a quienes nos toca ser los responsables de eso, de poder llevar adelante el planteo. Y lo más importante para mí, que creo que es un tema de justicia, la compra que está en proceso de antirretrovirales pediátricos.
Yo desde antes de asumir este desafío no concebía que mamás tengan que partir las pastillas adultas para darle a los niños con VIH. La verdad que me parece un tema que da más injusticia, más estigmatización y no merece la mamá, pero tampoco el niño con VIH de que se dé ese tratamiento. Por eso desde el Ministerio trabajó el doctor Galle, Iberio y un montón de profesionales en conjunto con OPS para poder brindar estos tratamientos que estamos seguros que vamos a tener en un corto tiempo. Por eso, y lo más importante es seguir trabajando en la prevención de esta patología, seguir trabajando, seguir dando énfasis en lo que es la prevención. Y en el diagnóstico precoz. Ha avanzado mucho la ciencia desde aquel año 83 hasta ahora, como para tener los tratamientos que dan resultado en cuanto a la disminución de esta afección. Yo los invito en este 1 de diciembre a todos los que nos están mirando, pero especialmente a los compañeros de la conocida, a renovar el esfuerzo, a renovar las ganas y la solidaridad. Solidaridad mundial, responsabilidad compartida, para que más personas tengan más oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Luis Sadjian. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al director general de la Salud, doctor Miguel Asqueta. Muchas gracias. Saludo a quienes están participando en este panel a distancia. Por supuesto, complacido de participar en esta mesa con los señores ministros, su secretario, la coordinadora del programa de ITS-HIV-SIDA del Ministerio de Salud Pública, de la Federación General de Salud y quienes están aquí con nosotros. Dentro de las reflexiones que nos corresponden como director general de la salud, todos los 1 de diciembre deben ser iguales de importantes. Desde aquellas épocas de los años 80 que relataba el ministro y como contemporáneos tenemos el recuerdo, se nos vino a la mente el recuerdo del año 90. En el año 1990 se creó el Instituto Nacional de la Juventud. En el año 1990 ese Instituto Nacional de la Juventud tenía que tener diferentes áreas. Tuvimos el orgullo de ser convocados por la dirección. El actual senador Jorge Gandini fue el primer director nacional del INJU para dirigir el área de salud. Y la primera tarea, en épocas en las cuales hacía muy pocos años, 5 o 6 años, que se había encontrado el origen de esta enfermedad, era establecer para todos aquellos que comprendieran, pero además se trabajó con docentes, con efectores de la salud además en todo el país, talleres de sensibilización, dípticos, trípticos, folletería, en definitiva, en aquellos años que había que llegar a aquella infección que se convertía en una enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que era no solo estigmatizante, sino que poco menos que una sentencia en aquellos años. Mucho ha evolucionado y el señor subsecretario ha hecho un extenso paneo sobre el tema, y la evolución de la ciencia ha hecho que hoy el portar el HIV es una enfermedad crónica, controlada. Pero quiero reflexionar en un año muy particular, el año de la pandemia por COVID-19, que los mecanismos de prevención no han variado demasiado. Los mecanismos de prevención de las enfermedades infectocontagiosas, que todos los conocemos, y que en este caso debe apuntar al cuidado en las relaciones sexuales, y por supuesto evitar los otros tipos de transmisión, pero para lo cual el Uruguay particularmente está muy bien protegido a través de la transmisión, tanto por la sangre como por los otros mecanismos de transmisión vertical y demás, que por supuesto hay que trabajar y enfatizar siempre. Recordemos que los mecanismos de prevención son lo fundamental para no llegar a los estados de enfermedad. Y como este 1 de diciembre debe ser igual de importante que todos, pero cada uno tiene sus particularidades, este 1 de diciembre sobreviene en el año de la pandemia mundial por el COVID-19, por la infección por coronavirus, el SARS-CoV-2.
Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, en esta pandemia diversos servicios de salud que asisten lo que hoy es una enfermedad crónica requieren seguimiento y monitoreo que muchas veces se han visto interrumpidos o por lo menos comprometidos en su funcionamiento. Esto ha sido un problema a nivel mundial, a esto no escapan las Américas y por supuesto no escapa nuestro propio país. Desde el área programática de ITS, VIH, SIDA se está realizando un monitoreo de los indicadores de retención y vinculación a los distintos prestadores de salud en este año 2020. Era lo que correspondía que el ente rector, controlador, garante y fiscalizador, que es el Ministerio de Salud Pública, hiciera para con la población. Por ello, muchos de los prestadores han recibido formularios para completar sobre aspectos vinculados a la atención del paciente con VIH y en eso somos y vamos a ser celosísimos cuidadores del cumplimiento de ellos. Este ministerio, que ha tenido que enfocar la pandemia de COVID-19 desde el mes de marzo, más aún desde antes del mes de marzo, antes de asumir, ya se venían trazando líneas por este mismo equipo que estoy aquí sentado y tantos directores y asesores que hoy están aquí en esta sala y que por supuesto trabajan con nosotros, no ha dejado de atender las necesidades de otras patologías, entre ellas el VIH. Si bien es una enfermedad transmisible, como lo dijimos al inicio, tiene un comportamiento que implica un seguimiento y un monitoreo similar a las enfermedades crónicas. Es fundamental que los servicios de salud de Uruguay encuentren formas innovadoras de garantizar que los servicios de atención al VIH continúen, incluso mientras luchan contra el COVID-19, lo cual genera muchos problemas logísticos, de atención, de recursos humanos y demás que hoy están severamente comprometidos. Los servicios deben facilitar que las personas bajo el tratamiento antirretroviral no queden sin medicamentos y no queden, como lo dijimos al inicio, fundamentalmente sin los elementos de protección como los preservativos masculinos y femeninos. O sea, prevención y tratamiento, como siempre debe ser. Todas las personas que viven con el VIH deben tomar las medidas preventivas recomendadas para minimizar la exposición, prevenir la infección por el virus que causa el COVID-19. En este caso nos referimos al SARS-CoV-2, el virus productor de la pandemia. Sabemos que este virus es más agresivo aún, se manifiesta de forma diferente en poblaciones de riesgo, como por ejemplo las personas con inmunidad comprometida. Y aunque sabemos que hoy la situación del sistema inmune del paciente es radicalmente diferente a lo que era hace 20, 25, 30 años, se han alcanzado altísimos niveles de eficacia con los tratamientos disponibles y con el avance, como dijimos hoy, de la ciencia. Sin embargo, muchos pacientes, según el estado de su enfermedad, pueden ser proclives a que en caso de contraer la enfermedad COVID-19 tengan una peor evolución del resto de la población. Actualmente el Ministerio está midiendo el impacto de la COVID-19 en los servicios que brindan asistencia al VIH. Esto nos preocupa. Y se continúa agudizando la atención de la embarazada VIH positiva a los efectos de medir la transmisión vertical, algo que recalcó especialmente el señor subsecretario de Unidad de Salud, porque es una preocupación fundamental no solo de este ministerio, sino de la CONACYDA y todos quienes trabajan en muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pedimos que haga uso de la palabra a la doctora René Di Belli. También recordamos los primeros programas que fueron directores del doctor Portier, la doctora Margarita Serra, en el cual también participé estando trabajando en el programa de VIH-Sida con la doctora Margarita Serra. Luego pasé al Departamento de Vigilancia en Salud y el 28 de julio del presente año paso al área de VIH-Sida como coordinadora. Desde entonces se incorporó la vigilancia del VIH a esta área, continuando con el sistema de vigilancia longitudinal pediátrica. En estos pocos meses hemos logrado grandes avances en el fortalecimiento de este sistema,
incorporando la conexión con otros sistemas de información, entre ellos el ILAB en tiempo real, estadísticas vitales con defunción, SG de visa para hepatitis B, C y sífilis, y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes para Tuberculosis. Gracias a la colaboración de las autoridades actuarias, del gobierno electrónico y el apoyo de recursos técnicos financieros de UNFPA o NUCIDA. Debido a una corriente migratoria de público conocimiento, como ya nos nombró el subsecretario, nos pareció oportuno realizar un monitoreo de las infecciones de dicha población y es por eso que trabajamos también con DNIC y Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de poder caracterizar el porcentaje de personas migrantes con VIH y el monitoreo de la atención médica recibida. Tal como se muestra en el boletín que va a estar en la página del Ministerio, ya lo mencionó el subsecretario, ha habido un aumento en los casos en el 2019 y tenemos un 8,4% entre 2017 y 2019 de nacionalidad extranjera. De los 2.778 Western blot confirmados en ese periodo. La tasa de notificación de nuevos diagnósticos presentó un leve aumento, llegando en el 2019 a casi 1.000 casos. Una tasa más alta de nuevas infecciones que fue en ese año. Tenemos que en la capital, en Montevideo, tenemos la tasa de notificación más alta con 45 por 100.000 y en los departamentos que son turísticos y fronterizos, especialmente Maldonado, con la tasa más alta con 30,4 por 100.000. O sea que tenemos unos 680 casos en Montevideo y 54 en Maldonado. La vía sexual sigue siendo la principal vía de transmisión de VIH. Como lo dijo el subsecretario, tenemos una tasa de transmisión vertical menor al 2% y tenemos lamentablemente 2 casos por lactancia anualmente desde varios años, que es lo que queremos tratar de terminar y llegar a 0 casos, que no haya ni un solo niño que sea infectado de VIH. El 67% de las nuevas infecciones corresponden al sexo masculino, tendencia que también vimos se mantiene en los migrantes, un 63%. La cobertura de tratamiento antirretroviral entre la población diagnosticada fue de 74%. El 81% de las personas bajo tratamiento antirretroviral presentan carga viral indetectable. La tasa de mortalidad por causas vinculadas al VIH, según el Código Internacional de Enfermedades B20 a B24, en el 2019 fue la más baja de los últimos 9 años, pero igual, tuvimos 150 fallecidos en ese año por causas vinculadas al VIH. Alrededor de 14.000 personas se estima que viven en Uruguay con VIH. Aproximadamente el 80% conocen su diagnóstico, pero casi un 20% no lo sabe. Realizarse la prueba de VIH es la llave para conocer si tienes o no la infección. 4 de cada 5 personas que conocen su estatus de VIH reciben tratamiento antirretroviral, por lo que convivirán con una infección crónica, sin síntomas y con una expectativa de vida igual a las personas con VIH, tal como lo dijo el ministro de Salud. El 81% de las personas bajo tratamiento antirretroviral tienen niveles indetectables del virus, o sea, que con control de carga viral indetectable mantenida se puede evitar la transmisión, por lo que el tratamiento es una poderosa medida de prevención. Por tanto, los desafíos que tenemos son aumentar el tamizaje de VIH en el primer nivel de atención, aumentar la cobertura de tratamiento antirretroviral y el número de personas con carga viral indetectable, eliminar la transmisión vertical de VIH y no tener ni un solo niño con VIH por transmisión de lactancia,
reducir el tiempo entre el diagnóstico y el inicio de tratamiento antirretroviral y entre este y la carga viral indetectable, reducir la mortalidad por causas vinculadas al VIH, mejorar la calidad y la oportunidad en la notificación de VIH, de las auditorías en embarazadas y el llenado correcto del certificado de nacido vivo, dado que el reclamo continuo y verificación de los datos a los prestadores genera una sobrecarga de trabajo para todos y no se tiene el dato en tiempo y forma, tal como se observa ahora en el boletín que van a ver en la página, que tenemos todavía 22 auditorías del año pasado que nos fueron reportadas. En este Día Mundial del VIH-Sida, con el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, queremos pedirle la colaboración a todos los prestadores públicos y privados, incluyendo laboratorios de análisis clínicos, para poder monitorear la epidemia de VIH. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer al doctor Andrés Bálsamo, que pertenece al equipo del área programática de IPS VIH-Sida, a Sandra Acosta, administrativa general de programas, y a los colaboradores licenciados Isidro Aguirre y doctora Teresa Rivera, que nos proporcionó UNFPA y ONUCID. A todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora René Iberio. Excusamos al señor ministro de Salud Pública, que continúa con su agenda. Muchas gracias por su participación. Lidera la mesa el licenciado José Luis Abejian. Continuando con la lista de oradores, invitamos ahora a hacer uso de la palabra a Fernando Filgueira, representante nacional de UNFPA Uruguay. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para el Fondo de Población de Naciones Unidas estar presente en este 1 de diciembre, que celebra y reconoce el trabajo desarrollado por la humanidad toda para enfrentar lo que fue en su momento, tal como recordaba el ministro Daniel Salinas, aquel inicio de la pandemia. Saludar al ministro, al subsecretario Miguel Asqueta, el presidente de CONACIDA, al subsecretario, perdón, José Luis Ayán, al director general Miguel Asqueta, a la directora del programa, obviamente René, a el coordinador de ONUCIDA para el Cono Sur, el doctor Alberto Estela, y al representante de OPS, el doctor Giovanni Escalante. Muy especialmente el reconocimiento a todos los integrantes de la CONACIDA, en particular a los miembros de los colectivos de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de personas con VIH. Es importante recordar que uno de los temas claves en el desarrollo de una respuesta adecuada al VIH-Sida fue la superación de los elementos de discriminación y estigma asociados a estos, y el triunfo de la ciencia como mecanismo adecuado para prevenir y tratar estas situaciones. En ese sentido, es destacable el esfuerzo que el equipo del programa de VIH-Sida en Uruguay viene haciendo por mantener una respuesta adecuada en un contexto tan complejo como la emergencia sanitaria de esta otra pandemia, esta otra epidemia que ahora enfrentamos, que es la del COVID-19. Reafirmar en este sentido el compromiso del UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, siempre en alianza con ONUCIDA, una alianza que dio inicio muy temprano y con la que hemos venido trabajando en forma continua junto al Ministerio de Salud Pública y la CONACIDA, y ciertamente también con otras agencias hermanas como la OPS para apoyar el programa. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha brindado a lo largo de este tiempo asistencia técnica a la respuesta del VIH, desde un enfoque integral de los derechos humanos, desde los derechos sexuales y reproductivos y el acceso oportuno a los métodos de cuidados. Es importante este aspecto, lo señalaba el director general Miguel Asqueta, que dentro de los elementos claves en este proceso es no descuidar los mecanismos de prevención. Tengamos claro además que efectivamente, como señalaba René, y como también se señaló desde el subsecretario Sayán, vemos un leve incremento de la presencia de la epidemia muy vinculada a la población migrante, una población migrante que además reconoce en nuestro país
el acceso a las terapias antirretrovirales como un bien público importante, pero en donde es fundamental abordar y trabajar con estos nuevos integrantes de nuestra sociedad desde una perspectiva de salud sexual y reproductiva integral. Y en ese sentido, en los aspectos también de prevención y de cuidados, la garantía del acceso a los insumos, aspecto este que el Ministerio de Salud Pública viene garantizando hace mucho tiempo, es fundamental. Tenemos desafíos que se presentan en el contexto de la doble epidemia, y uno de ellos tiene que ver con que en la medida en que se estresan los recursos de trazabilidad para el programa de VIH-Sida, es importante mejorar y trabajar los sistemas de información que permiten dicho seguimiento en una enfermedad con una pauta de contagio diferente, pero en donde en tanto enfermedad crónica, el mantenimiento y primero el acceso a los métodos antirretrovirales y la adhesión en el tratamiento a los métodos antirretrovirales, como bien se señalaba, constituye un mecanismo fundamental para la contención de la propia epidemia. Entonces, por un lado, el tema de los insumos. En este momento estamos justamente en gestiones con el Ministerio y con el compromiso del ministro y del subsecretario de garantizar la compra de insumos de métodos anticonceptivos, y en particular de métodos de barrera como el condón femenino y el condón masculino, de tal manera de no generar desabastecimiento. Es un proceso largo y complejo, pero con el compromiso del Ministerio esperamos que en este año se concreten efectivamente las compras necesarias que permitan garantizar dicho abastecimiento. Por otra parte, señalar que apoyamos la campaña que lanzó el Ministerio de Salud Pública en el Día Nacional de Respuesta al VIH en julio pasado, por un Uruguay libre de estigma y discriminación, cualquiera sea el motivo: vivir con VIH, orientación sexual, color de piel o situación social. Disculpen. Como el COVID-19, la respuesta al VIH es un desafío nacional y complejo, un tema de salud, pero ciertamente algo que entendimos en el trabajo con esta epidemia, un tema también profundamente social. Nuevamente, al igual que al inicio, se cometieron profundos errores por temas de desconocimiento, de estigma, de discriminación asociados al estatus de VIH. Hoy el estigma y la discriminación se constituyen también en un bloqueo fundamental, no solo para los derechos de las personas viviendo con VIH, sino también para la adecuada contención de la epidemia. Quisiera, para cerrar, simplemente agradecer nuevamente a todas las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a la CONASIDA, agradecer muy especialmente a nuestro socio estratégico, ONUSIDA, con quien hemos estado trabajando todo este tiempo, y redoblar y reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando, como lo hicimos recientemente, en el apoyo a los sistemas de información para el seguimiento y la trazabilidad epidemiológica, como lo hemos hecho para incrementar las capacidades de testeo en todo el país, y como también lo seguimos haciendo con el trabajo en salud sexual y reproductiva integral, que constituye una de las claves fundamentales para poder dar una respuesta adecuada y continuar dando una respuesta integrada a la situación del VIH-Sida en Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Filgueira. Excusamos al doctor Miguel Asqueta, que tiene que retirarse al Parlamento Nacional. Invitamos a pasar a la mesa a la subdirectora general de la Salud, doctora María Giudici, quien trabaja en estrecho vínculo con el programa VIH. Bienvenida, muchas gracias. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Giovanni Escalante, representante de OPS-OMS en Uruguay. Distinguida concurrencia, muy buenos días con todas y con todos. Ya los colegas y las autoridades que me han antecedido han podido expresar que hoy es un día muy importante, primero para celebrar. ¿Qué debemos de celebrar? Debemos de celebrar la solidaridad en respuesta a lo que fue en su momento una pandemia, cuál es la presente epidemia de HIV-Sida. Y debemos de celebrar también la solidaridad porque se está demostrando en el mundo cómo, a través de los programas
y de la confluencia de intereses de todos los actores claves, de todas las instituciones, de la academia, de los prestadores, de las ONGs, de los colectivos viviendo con HIV-Sida, de todas las personas de buena voluntad, se ha podido hacer frente a esta epidemia y se ha logrado, a través de la ciencia y de la investigación, descubrir tratamientos que permiten a las personas incluso tener una reducción notable de la carga viral y hasta la supresión. Pero ¿qué es ahora importante? Aparte del lema de solidaridad que OMS lo plantea, es también un mensaje que como OPS estamos haciendo y un lema que es hazte la prueba, en el momento que tú desees, hazte la prueba. Tiene que haber una noción de autodetección, de hacerme la prueba. ¿Y por qué esto es importante? Recordar que el ministro Salinas mencionó la meta de 90-90-90 para 2020, pero debo de decir de manera muy transparente que en América Latina esta meta no se ha alcanzado aún y estamos llegando aproximadamente a 77, 78 y 88. ¿Qué significa esto? Que todavía hay población que teniendo algunas conductas de riesgo, no se están haciendo la autodetección y por tanto no saben que tienen HIV-Sida y por tanto pueden seguir teniendo comportamientos de riesgo y transmitir la infección a otras personas y obviamente con riesgo de enfermar. El 78% significa que están recibiendo el tratamiento antirretroviral y el 88% tienen obviamente ya no detectable carga viral, por lo tanto llegaron a supresión. Por ese mecanismo, debido a la existencia de antirretrovirales, obviamente se puede producir esta reducción en la morbilidad y la mortalidad de estos grupos de mayor riesgo. Como OPS-OMS nosotros hemos ido trabajando de la mano con otras agencias hermanas para que los países puedan mantener los programas de control del HIV-Sida, control y prevención. Y eso me hace recordar algo fundamental que es aplicable para todas las enfermedades en realidad, para todas las condiciones que provocan riesgo, daño y muerte prematura en la población. Estamos hablando de la clásica tríada de agente, huésped y medio ambiente. Cuando estamos hablando del huésped, estamos hablando de las personas. Y hay doble condición en las personas. La condición de una persona que vive en sociedad, que tiene una labor y que se supone debe estar libre de todo estigma y de toda discriminación, pero también debe ser una persona solidariamente responsable con la sociedad. Y por otro lado están otras personas que cuidan a personas, cuáles son los trabajadores de la salud a través de la red de prestadores públicos y privados que complementan sus capacidades para lograr todos estos objetivos. Esto quiere decir que la solidaridad se va a hacer efectiva, en primer lugar, teniendo un comportamiento responsable y solidario por parte de la población. Y esto también es aplicable para la actual epidemia en Uruguay de la COVID-19 y que es una pandemia mundial. Entonces, por eso nosotros exhortamos al comportamiento solidario, cívico, responsable de toda la población para mantener conductas preventivas y evitar la mayor propagación de la COVID-19. Y la segunda consideración es sobre el Día Mundial de HIV-Sida, cómo la humanidad ha logrado controlar una enfermedad que era necesariamente mortal. Por eso invocamos a toda la población que cuando estime necesario haga su autodetección, porque en Uruguay
hay una red amplia de laboratorios, de servicios, un primer nivel fortalecido que seguramente va a responder adecuadamente. Y finalmente, nosotros seguimos manteniendo nuestra asesoría, nuestra cooperación técnica y también instrumentos de cooperación bien concretos como es el fondo rotatorio y el fondo estratégico, donde el gobierno de Uruguay puede adquirir los medicamentos, por ejemplo, para los niños en una dosificación que sea adecuada y una presentación que permita una administración rápida y sencilla. Bueno, y gracias a todos los actores claves, a todos los integrantes de los colectivos, a la academia, a la universidad y obviamente al gobierno por el trabajo decidido que están haciendo para hacer frente a esta epidemia. Gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Antes de continuar, saludamos nacionales, también direcciones departamentales de salud y diferentes representaciones que se hacen presentes saludando a través de nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube. Así que a todos ellos que nos siguen, muchísimas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a Anaitz Dara de ICW Uruguay. Bueno, buenos días a todas. No sé si no iba a empezar Lisette primero, pero decirles que es una pena que se haya ido el ministro de Salud y el director, porque es importante que nos puedan escuchar, ¿no? A las personas nucleadas en organizaciones de personas que vivimos con VIH. Bueno, entre todos pudimos escribir y expresar lo que sentimos. Así que pedimos que se preste atención y se tome nota de las sugerencias y los pedidos. El 1 de diciembre es un día de conmemoración y reflexión, especialmente en este año, atravesando una pandemia que ha modificado la respuesta en salud desde las organizaciones de personas que vivimos con VIH y formamos parte de la conocida. Queremos destacar y agradecer a las autoridades por el esfuerzo para que el VIH esté en la agenda. En relación al VIH-Sida, el Estado asumió el compromiso de las metas 90-90-90 propuestas por UNCIDA, así como también suscribió acuerdos de Cairo, UNGAS y el Consenso de Montevideo en el 2016. Reconocemos los avances y las respuestas que se han desarrollado en el país en relación a la atención de las personas viviendo con VIH. Sin embargo, persisten problemas, obstáculos y vacíos en las políticas públicas que impiden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Dentro de los mismos identificamos a las mujeres con VIH. No sentimos que somos olvidadas. No se contempla la interacción con la violencia interfamiliar como causa o consecuencia del VIH, así como ámbitos institucionales y la violencia obstétrica. En prevención vemos con preocupación la falta de acceso a condones masculinos y femeninos o internos, los cuales siguen estando medicalizados. Naturalizar el ofrecimiento del test en todo el país, aprovechando la oportunidad para un diagnóstico precoz. Ausencia en investigaciones en nuestro país que generen evidencia para dar mayor respuesta. Integración en el FTM de tratamientos con coformulados que faciliten la adherencia para llegar a la indetectabilidad como un método de prevención. Dificultades en el acceso al tratamiento antirretroviral que requieran las personas con VIH y en todos los subsistemas del sistema de salud, pero particularmente en ACE, donde se debería fortalecer los centros de atención a nivel zonal, hospitales y centros penitenciarios de todo el país, asegurando el stock de medicación para inicio y continuidad del mismo.
Ausencia de pautas claras para ofrecer la profilaxis de pre y post-test de exposición al VIH. Esto es muy importante. La falta de recursos para que las organizaciones de personas que viven con VIH puedan llevar adelante sus acciones de promoción de salud, ya que muchas de nosotras, de las organizaciones, nos financiamos con nuestros propios dineros, nuestros propios recursos de nuestros trabajos personales. Ante el desafío que sugiere un modelo de atención de descentralización, teniendo en cuenta que las organizaciones de personas viviendo con VIH quieren se mantenga el centro de referencia, servicio de enfermedades infectocontagiosas, exigimos que se den las garantías de atención y que sea un proceso todas y todos los usuarios de ACE. Necesitamos equipos multidisciplinarios, sensibilizados en todo el país. Las intersecciones en la infección en énfasis en género, pobreza, diversidad, violencia, consumo problemático de drogas para el seguimiento de las personas con VIH. Para lograr los objetivos planteados son necesarias múltiples perspectivas. Es por eso que creemos urgente se comience a trabajar en una ley integral de VIH basada en enfoque de derechos humanos, donde se garantice el acceso a la atención integral, la longitudinal, libre de discriminación en todos los procesos. Por lo opuesto, es que apelamos al Estado, en su condición de garante de los derechos humanos, entendiendo la salud como un derecho a definir y ejecutar políticas que protejan y promuevan la salud, sin que ésta se limite a la atención sanitaria. Sumándonos al lema propuesto por ONU-SIDA, solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Gracias. Y antes de terminar, quisiera transmitirles que ICW Latina, que es una organización de mujeres viviendo con VIH, realizó una encuesta en 4 países, México, Argentina, Uruguay y Chile, donde se detectan que Uruguay, dentro de la pandemia, es uno de los que tiene una alta violencia en todos los sentidos. Es el país que está afectando más la violencia en VIH en mujeres en la pandemia. Y es algo a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Hola. Ahora tenemos sí a Alberto Estela, a quien le damos la palabra. Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días, colegas. Buenos días a todas las autoridades del Ministerio, a la compañera de Sociedad Civil, a los colegas de las Naciones Unidas. Me disculpan, antes tenía un problema con el audio que no entendía de qué se trataba. Sin duda es un momento importante, es un momento de reflexión fundamental. El ministro recordaba los años 80, cuando iniciaba la epidemia, y yo quisiera aprovechar estos minutos para una reflexión. En los 80 inicia la epidemia. 10 años más tarde, en el 1996, la ciencia nos da la gran noticia de que habían ya terapias antirretrovirales con que hacer frente a los pacientes, a los tantos pacientes que ya teníamos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por infección por VIH. En ese momento, el eslogan de la campaña fue "Un mundo, una esperanza". Finalmente teníamos algo para hacer, pero no entendíamos bien cómo hacerlo y entonces comenzábamos la terapia antirretroviral en estadios avanzados de la infección. Y luego nos fuimos dando cuenta de que era mejor acortar ese periodo de inicio hasta que finalmente, teniendo ya esquemas antirretrovirales mucho menos tóxicos, de mucho más fácil manejo, y entendiendo que el inicio inmediato de la terapia tenía repercusiones extremadamente positivas en la persona, porque no se deterioraba el sistema inmunológico, pero entendiendo además que la persona con carga viral indetectable no puede transmitir el virus, entonces en el 2016 el mundo asume en la declaración de compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión especial sobre VIH y SIDA ir hacia el fin de la epidemia. Comenzamos a visorar la posibilidad de ir al fin de la epidemia como una realidad.
y nos los planteamos dentro del marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. Y nos pusimos una meta intermedia que era el 90-90-90 para el 2020. Y cuando llegamos al 2020 nos dimos cuenta que solo 14 países habían alcanzado estas metas. Nos dimos cuenta también que muchos se habían acercado, que los logros eran profundamente desiguales entre los países. Y analizando el porqué, nos dimos cuenta que era todavía las grandes brechas que tenemos en acceso a servicios y en el libre ejercicio de los derechos humanos. Una vez más, el estigma y la discriminación se planteaban como el escollo fundamental, además del acceso a servicios, como bien planteaba la compañera de ICW, de esos determinantes sociales que hacen vulnerable a la persona, que le impiden acceder a los servicios y que viven, por tanto, en un entorno de estigma y discriminación. Las últimas cifras nos muestran que aun cuando ya tenemos ese nuevo paradigma y tenemos la posibilidad de ir hacia el fin de la epidemia, todavía 12 millones de personas en el mundo esperan a tener acceso a terapia antirretroviral. Y en el último año, 1.7 millones de nuevas infecciones se verificaron, principalmente en población joven, en mujeres y en población LGTBI, sobre todo en chicos jóvenes de la población gay. El compañero representante de la OPS nos ilustraba los avances que tuvimos en América Latina, pero sobre todo ponía el acento en las brechas que todavía nos quedan. Y este año, en esa historia tan interesante que fue la epidemia del VIH, interesante pero extremadamente dolorosa, nos sorprende la epidemia del COVID y esa pandemia pone en discusión primero la capacidad de nuestros sistemas de salud, que en muchos países colapsaron, y también nuestro sistema, nuestro modelo de crecimiento económico, porque el colapso de los sistemas de salud va vinculado a ese impacto social y económico que vulnerabilizó profundamente a poblaciones que ya eran vulnerables. El año pasado el eslogan del Día Mundial fue "Las comunidades marcan la diferencia", porque efectivamente son ellas las que marcan la diferencia cuando deciden escribir su historia. Y este año es un llamado a la solidaridad mundial, porque fue ese movimiento solidario que nace con la epidemia del VIH, que dio visibilidad a las poblaciones, que permitió un proceso reivindicativo de derechos, porque esto fue la historia de la epidemia, un proceso de reivindicación de derechos. Y esa solidaridad se hace hoy más que nunca necesaria, también porque la pandemia del COVID así nos los demanda. Pero además esa responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida avisora en el inmediato futuro una oportunidad enorme. El año que viene esperamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúna nuevamente en una reunión de alto nivel extraordinaria sobre VIH para ver a dónde estamos, qué logramos y qué nos queda hacia adelante. Es fundamental que los países aboguen por esta reunión para renovar ese compromiso mundial de responsabilidad compartida para ir al 95 en el 2030, que sería entonces tener ya la epidemia del VIH perfectamente bajo control. Pero ustedes entienden que esto solo puede hacerse si enmarcamos la respuesta al VIH en el concepto más amplio de cobertura sanitaria universal y en el desarrollo sostenible. Pero no hay desarrollo sostenible posible sin el pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esa deuda que todavía tenemos para resolver la epidemia del VIH es fundamentalmente una deuda con la universalidad de los derechos humanos. Y es este el trabajo que nos queda por delante. Un trabajo que ahora se hace más complejo con la pandemia del COVID, pero que también nos permite identificar nuevas oportunidades, porque ahora entendemos y sabemos qué funciona en prevención, entendemos y sabemos cómo aumentar el acceso a tratamiento, entendemos y sabemos qué hacer para que la población tenga acceso y para ir cubriendo esas brechas en la cascada, es decir, esas brechas de diagnóstico, pero además esos diagnosticados que luego perdemos y no logramos vincular al servicio.
y aquellos que sí vinculamos, pero no logramos darle un acompañamiento adecuado para que lleguen a tener la carga viral indetectable, de tal manera que estén saludables y no contribuyan al crecimiento de la epidemia. Esta es la reflexión que tenemos que hacer nuestra en este proceso, en este momento tan importante de la historia de la epidemia del VIH. Una reflexión que nos invita entonces a esa responsabilidad compartida para movilizar a las comunidades, para movilizar a los estados en torno a un nuevo compromiso mundial que permita avisorar nuevamente el fin de la epidemia del VIH, aún en el marco de esta nueva pandemia y de cualquier otra emergencia sanitaria que pueda surgir en el futuro. Sin duda, desde Naciones Unidas, ya lo decía el colega, compañero del UNFPA, el colega de la OPS, cuentan con todo nuestro acompañamiento. No podría ser de otra manera. Las Naciones Unidas son los países que, siendo miembros de este gran organismo, se reúnen para hacer frente a las grandes problemáticas mundiales. Y entonces dan ese mandato a las agencias, a los fondos y a los programas para que ayuden, para que cooperen con los países que son en definitiva los protagonistas junto a sociedad civil para ir haciendo esos derroteros que nos permitan ir resolviendo estas situaciones. Y no puede ser de otra manera. Hablamos de un problema de derechos humanos. Derechos humanos es la médula espinal de las Naciones Unidas, y siendo Naciones Unidas un referente de la paz y del desarrollo sostenible, y entendiendo que no hay paz ni desarrollo sostenible sin el pleno ejercicio de los derechos humanos, sin duda que el Estado uruguayo cuenta con las Naciones Unidas para seguir haciendo frente a esto y para ir a esos avances que necesitamos, cubriendo esas brechas para ir realmente hacia el fin de la epidemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Estela. Invitamos a hacer uso de la palabra a Lisette Collazo. Buenos días a los panelistas y a todas las personas que con mucha empatía y dedican su tiempo a escucharnos del otro lado que no los vemos. Bueno, las organizaciones integrantes de CONACYDA, ACEPO, Partner of the America, Uruguay, Minnesota y Asociación Enrique Pérez Morán, agradecemos este espacio. Hoy, 1 de diciembre, como cada año, conmemoramos el Día Mundial del SIDA. Día en que el mundo se une desde 1988 y es un momento en que las agencias conjuntas de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, cada año luchamos por los derechos de las personas con VIH y los afectados por el virus. Quienes integramos la sociedad civil desde los inicios de los primeros casos del VIH en el Uruguay, además nos trae este día el lamentable recuerdo de los adultos, adolescentes y niños fallecidos por afecciones relacionadas al VIH, donde quedábamos desolados viendo la lenta respuesta a nivel mundial, pero con muchas esperanzas a que llegara el día en que fuera una afección crónica y tratable, y ese día, a mediados de los 90, llegó. Hoy, en el año 2020, el lema es Solidaridad Mundial y Responsabilidad Compartida. Según ONUCIDA, está basado en el COVID, que ha puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico. Organizaciones con trabajo en VIH que integramos la CONACYDA, reconocemos y acompañamos los esfuerzos puestos en nuestro país hacia la pandemia de COVID, la que afecta a la salud en todos sus aspectos hasta las relaciones humanas. Pero nos preocupa como activistas qué pasará antes de que conozcamos el alcance total de la repercusión de la interrupción de la atención sanitaria durante esta pandemia que estamos viviendo, que lamentablemente es una realidad por los protocolos que tenemos que tener. El COVID nos ha ratificado de que mediante la política se puede lograr el cambio. Hemos visto mundialmente que los gobiernos han aprobado medidas extraordinarias, invertido incalculables recursos económicos para salvar vidas y proteger la economía, así como también vimos la colaboración entre países para garantizar el tratamiento por VIH. Somos testigos de que como países suplicamos junto a nivel internacional
solicitando una vacuna contra el COVID-19, al alcance de todos y disponible para que la humanidad, de forma igualitaria. Este es un gran ejemplo de lo que se puede hacer estando unidos para terminar con el VIH. Tenemos en cuenta que el VIH es más que un problema de salud, es especialmente un problema social que impacta sobre todos los aspectos de la vida de la persona y sobre las posibilidades de desarrollo de una sociedad, por lo que requiere de un abordaje integral. Ante lo expuesto, apelamos como sociedad civil a las autoridades sanitarias a la solución urgente ante la solicitud de los fármacos específicos para el VIH en presentación pediátrica que está pendiente, que desde OPS y UNPA ofrecieron la estrategia por la compra conjunta. La regulación del costo de los tickets y en las instituciones médicas colectivas, en la consulta médica, farmacia y principalmente análisis clínico, debido a las diferencias que existen entre un prestador y otro. Solicitamos contribuir a erradicar situaciones y actitudes de estigma y discriminación relacionados con el VIH. Que el Fondo Nacional de SIDA, que proviene de los seguros de todos los rodados de los uruguayos, sea coordinado con el Fondo Nacional de Recursos para el objetivo específico que tiene el mismo. Solicitamos basarse en las normas y decretos existentes para el cumplimiento de las declaraciones y compromisos que el país ha asumido ante los organismos internacionales respecto al VIH-Sida. Las organizaciones de sociedad civil, desde el liderazgo, activismo y la solidaridad, hemos sido y somos de suma importancia para brindarle a las personas afectadas con VIH información desde la educación y prevención, servicios y fortalecimientos para transitar socialmente con una afección crónica. Ante esto, apelamos a seguir trabajando de nuestra experiencia en conjunto con las autoridades en los diferentes lugares de poder, además que en la CONACYDA, para que la población tome conciencia de que como el COVID, el VIH afecta la vida de las personas, siendo fundamental poner final al estigma y a la discriminación, desde una perspectiva de derechos humanos con un enfoque de género y generaciones, y así mejorar la calidad de vida de las personas con VIH para el pleno ejercicio de su ciudadanía. Ahora entramos en la última década del Plan de Acción Mundial para acabar con el VIH para el año 2030, por lo que lo solicitamos a las autoridades la buena voluntad política para Estado y sociedad civil podamos alcanzar este objetivo, que es el objetivo de todos, y juntos lo podemos lograr. Bueno, para culminar, simplemente quiero agradecer el compromiso que brindaron las autoridades, que en este momento no están en el panel, pero sí está la doctora René Diverio y el subsecretario y presidente de la CONACYDA, y gracias por la apertura, empatía y compromiso del inicio de la gestión por el tema, a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Y esperamos, como sociedad civil, seguir trabajando conjuntos para poder erradicar y minimizar el impacto del VIH en el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth Collazo. Bueno, para ir finalizando, queremos compartir un mensaje de nuestra señora vicepresidenta de la República, con mucha sensibilidad en todos estos temas. Obviamente que este tiempo en el Parlamento da que haya mucha actividad, pero ella quería estar presente, así que les compartimos un mensaje que grabó con mucha dedicación para todos ustedes. En el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, quiero extender mi compromiso permanente en términos de seguir avanzando en lo que ha sido, sin lugar a dudas, un cimbronazo internacional en el momento de la aparición del virus, y que la comunidad internacional científica fue dando respuestas, y hoy la calidad de vida quienes contraen el virus es realmente bien diferente a sus inicios. Pero también es verdad que es importante seguir insistiendo en la responsabilidad, en esa responsabilidad individual, en el cuidado,
y también la importancia de la información. Así que adhiero a este día, mantengo mi compromiso en todo lo que pueda colaborar para seguir avanzando en temas de información, de los cuidados, de la responsabilidad, y adhiero fundamentalmente a la consigna internacional del día, el de la solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Agradecemos a las autoridades nacionales presentes, a las representaciones internacionales, a las representaciones de las organizaciones de la sociedad civil, a todos aquellos que nos han seguido a través de esta transmisión a lo largo y ancho del país. Les decimos muchísimas gracias por haber hecho este tiempo, por hacerse presente esta temática. Los invitamos a visitar la página web del Ministerio de Salud Pública, que como decía la doctora René Diberio, estará colgado allí toda la información sobre los datos que se han dado en el día de hoy, y también invitarnos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.